Mi hermano nos invitó a cenar, pero, cuando mi esposo y yo llegamos, me dijo que enviara a mi esposo de regreso a casa, diciéndome que no pertenecía a nuestra familia porque solo era un limpiador sucio. Así que, a principios de esta semana, mi esposo y yo asistimos a la cena de Acción de Gracias en la casa de mi hermano, pero, desafortunadamente, las cosas no salieron exactamente como estaba planeado. Mi hermano, llamémoslo Brandon, es 2 años mayor que yo, y al crecer fuimos muy cercanos. De hecho, todavía nos llevábamos bastante bien hasta hace poco, hace unos 4 años, cuando comencé a salir con mi esposo Nick. A Brandon no le gustó, no aprueba nuestra relación y nunca lo ha hecho. No es una cuestión de si Nick es un buen tipo o no, sin duda lo es, y todos los que lo conocen estarán de acuerdo con esa afirmación. Somos buenos juntos y nos hacemos muy felices, pero nada de eso le importa a Brandon. Todo lo que le importa es el hecho de que Nick no proviene del mismo tipo de familia que nosotros. Nick fue criado por una madre soltera, después de que su padre abandonara a su madre al enterarse de que estaba embarazada. Su madre no tenía prácticamente a nadie que la ayudara desde entonces. Su familia no aprobó que llevara el embarazo adelante sin un padre. A pesar de todo eso, ella estaba decidida a dar a luz, a criarlo y a darle una buena vida. Trabajó increíblemente duro para asegurarse de poder hacer todo eso. Nick no es rico, pero, honestamente, creo que la forma en que él y su madre han llevado sus vidas es mucho más admirable que cualquier cosa que mi hermano y yo hayamos logrado. Mis padres son abogados, y hemos tenido una vida relativamente cómoda y amortiguada, pero Brandon piensa que, debido a su pasado y al tipo de antecedentes del que proviene, Nick es de alguna manera inferior a nosotros. Aunque yo creo que él es mucho más admirable, porque, a pesar de no tener prácticamente ningún apoyo aparte de su madre, aún así logró terminar la universidad y ahora vive una vida bastante buena. Mientras también mantiene a su madre, que ahora está jubilada. No entiendo que no es respetable en todo esto, y siempre he odiado el hecho de que Brandon haya tratado a Nick de manera tan extraña todo el tiempo, prácticamente desde que lo presenté a mi familia. Mis padres nunca parecieron tener un problema con él, pero mi hermano hizo todo lo posible para que se sintiera pequeño, con comentarios sueltos y cosas así. Incluso peleé con él en varias ocasiones debido a esto, y muchas veces dejé de hablarle durante semanas. Pero luego siempre se disculpó y prometió que no iba a repetir este tipo de comportamiento, y siempre lo perdoné. Sin embargo, inevitablemente, ha sucedido una y otra vez. No estaba contento cuando nos comprometimos el año pasado, y definitivamente no estaba contento cuando nos casamos hace 6 meses. Pero realmente pensé que iba a cambiar de opinión eventualmente. No lo hizo. Y, después de lo que pasó en Acción de Gracias este año, me alegro de no tener que volver a hablar con él nunca más, porque no creo que pueda perdonar y pasar por alto algo como esto. Normalmente, mis padres celebran el Día de Acción de Gracias en su casa, pero este año mi hermano decidió que lo haría en la suya. Brandon es un cocinero bastante bueno, y su esposa está embarazada, así que dijo que quería el honor de recibir a todos. Invitó a Nick y a mí, y pidió específicamente que Nick estuviera allí. Lo tomamos como una señal de que tal vez estaba tratando de darle finalmente una oportunidad a Nick, así que aceptamos la invitación y nos presentamos, sin tener idea de lo que estaba sucediendo en realidad. Porque, por supuesto, tan pronto como llegamos, Brandon nos recibió en la puerta y me dijo que yo era bienvenida a entrar, pero que Nick tendría que regresar a casa. Obviamente, estábamos desconcertados. Luego Brandon continuó explicando que, en el último minuto, él y su esposa habían decidido no solo invitar a su familia, sino también a la de ella. Sus suegros ya estaban invitados, pero decidieron incluir también a su familia extendida, ya que ella estaba embarazada y quería verlos. Viven en los suburbios, por lo que no suelen visitarlos, y estaban haciendo todo un alboroto por esta cena de Acción de Gracias. El único problema era que sus suegros, con la excepción de los padres de su esposa, eran todos un poco snobs. Mi cuñada era tan snob y elitista como mi hermano, así que también menospreciaba a Nick. Sus padres eran bastante agradables, así que no supe de dónde lo había sacado hasta que conocí al resto de su familia en la boda de Brandon. Todos ellos son extremadamente afortunados, ya que han tenido la buena fortuna de haber nacido en una familia rica de negocios, y por eso se enorgullecen de ello. Felizmente, Brandon nos dijo a Nick y a mí, en la puerta, que le gustaría que Nick volviera a casa, porque sería muy vergonzoso para él presentar a su cuñado al resto de la familia de su esposa. Ya que eso inevitablemente llevaría a preguntas sobre él. Así que, solo para evitar una mayor humillación, le dijo a Nick que se fuera a casa. Obviamente, estaba furiosa, y comencé a gritarle a mi hermano sin importarme quién nos iba a escuchar. Sé que estaba haciendo esto a propósito, solo porque quería insultar a Nick, y no iba a tolerarlo. Porque, incluso si hubiera hecho invitaciones de último minuto al resto de la familia de su esposa, lo cual dudo mucho que haya hecho, podría habérnoslo dicho a Nick y a mí, que no nos quería allí. Pero nos hizo conducir hasta su casa solo para poder rechazar a Nick en la puerta. Le dije que fue un movimiento muy calculado que había hecho para insultar a mi esposo, y le dije que no tenía clase. Sabía que eso era exactamente lo que lo lastimaría, así que eso fue lo que dije, y tenía razón, porque cuando lo llamé sin clase, se enfureció casi al instante y me dijo que tampoco quería que asistiera a la cena de Acción de Gracias, y que quería que me fuera con mi sucio e analfabeto marido limpiador. Así que, un breve contexto para ese comentario, Nick tuvo que aceptar un trabajo de conserje en una tienda local cuando estaba en la universidad, junto con un par de trabajos más a tiempo parcial, para poder empezar a ahorrar dinero y pagar el préstamo estudiantil que había sacado.
No hay vergüenza en eso, y llamar a Nick sucio e analfabeto no fue, literalmente, más que un montón de mentiras. Él es tan educado como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que fue a una universidad moderadamente buena y no tenía suficiente dinero para pagar el tipo de universidades a las que mi hermano y yo fuimos. De nuevo, eso tampoco es nada de lo que avergonzarse, pero, por alguna razón, Brandon se aseguró de mencionarlo. Y después de decirle eso a Nick, no había vuelta atrás. Empecé a maldecirlo sin parar, y Nick tuvo que intervenir porque Brandon me dijo que había aprendido su idioma y estaba a punto de ponerme física. Si soy muy honesta, no me avergonzaba. Nick estaba molesto de que Brandon incluso tuviera la audacia de decir cosas así frente a mí. De todos modos, para entonces la conmoción se había vuelto un poco fuerte, y supongo que mis padres oyeron, así que salieron. Una vez que se dieron cuenta de que estábamos peleando, le pidieron a Nick que me llevara a casa y me prometieron que se encargarían de todo más tarde. En ese momento, estaba un poco decepcionada de que no le gritaran a Brandon casi de inmediato, porque para entonces deberían haber sabido que debió haber dicho algo repugnante sobre Nick y por eso yo estaba actuando así. Pero supuse que tenían invitados, así que no querían alargar las cosas ni avergonzarse frente a ellos, por lo que tuve que irme a casa. Una vez que llegué, Nick me calmó, y terminé despotricando con él durante aproximadamente una hora, antes de finalmente dejarlo pasar y bloquear a Brandon en todas partes. Todavía estaba furiosa, pero sabía que no tenía sentido. No podía cambiar a mi hermano ni su mentalidad, y estaba harta de intentar hacerlo. Así que, hubiera sido mejor para mí simplemente dejarlo ir y no volver a hablar con él. También estoy un poco decepcionada con mis padres por no ocuparse de la situación en el momento, pero me alegro mucho de no haberlos bloqueado. Porque a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron que teníamos que ir a la oficina de mi padre, porque necesitaba que firmara unos papeles. Me dio curiosidad, así que acepté. No estaba segura sobre el papeleo, porque cuando les pregunté por teléfono no dieron más detalles. Pero creo que, incluso si no me ocupaba del papeleo, al menos podría hablar con mis padres y resolver las cosas con respecto a Brandon. Sin embargo, cuando llegué a la oficina de mi padre, mi madre también estaba presente, y ambos parecían bastante serios. Ni siquiera nos explicaron nada a Nick ni a mí al principio, solo me dijeron que revisara el papeleo, y que, si lo encontraba aceptable, querían que lo firmara en ese momento. Así que lo revisé, y básicamente era papeleo para iniciar el proceso de transferencia de propiedad del bufete de abogados de mis padres. Me sorprendí, porque durante mucho tiempo supe que mi hermano iba a heredar el bufete después de que mis padres se jubilaran. Así que, solo para estar doblemente segura. Le pregunté a mi padre si realmente tenía la intención de dejarme la firma a mí y no a Brandon, y me dijo que estaba seguro de eso, porque después de lo que había sucedido anoche, no tenía intención de dejarle nada a Brandon. Y, para compensarme a mí y a Nick, mis padres querían dejarme su bufete de abogados. Esto fue un gran problema porque, si bien también había ido a la facultad de Derecho y tenía un título, no era una abogada en ejercicio y no lo había sido durante los últimos 3 años. Después de un año me aburrí y decidí comenzar mi propio negocio. Ahora dirijo una panadería, lo cual es bastante diferente a dirigir un bufete de abogados. Nick ocupa un puesto directivo en su empresa, pero no es abogado. Brandon, por otro lado, había estado trabajando durante años con mi padre, y sabía que esperaba heredar el bufete de abogados después de que mis padres se jubilaran. Así que esto iba a ser un gran shock para él. Les pregunté a mis padres si estaban al tanto de esto, pero me dijeron que sí, porque, aparentemente, después de que todos los invitados se habían ido, mis padres los habían confrontado por la conmoción que había tenido lugar conmigo, Nick y Brandon. Él y su esposa fueron muy casuales sobre todo el asunto, cosa que no se molestaron en ocultar, ni tampoco las cosas horribles que Brandon y su esposa habían dicho sobre Nick, directamente en mi cara. Y realmente parecían creer que no había nada malo en lo que habían hecho. Así que mis padres, naturalmente, estaban muy molestos, y les pidieron a Brandon y a su esposa que nos llamaran para disculparse, pero se negaron. Es por eso que ahora habían decidido dar este paso, porque ya no querían tener nada que ver con Brandon, y eso, obviamente, significaba que no iban a dejarle la firma a él. Pero como se estaban acercando a la edad de jubilación, necesitaban que alguien se hiciera cargo eventualmente. Decidieron que yo me haría cargo porque, aunque no era una abogada en ejercicio, seguía siendo su hija, y al menos, de esta manera, la empresa seguiría siendo de la familia. Me dijeron que, después del incidente de anoche, habían llegado a trabajar muy temprano, redactaron estos documentos en 2 horas, ya tenían una plantilla, porque primero habían redactado documentos separados para mi hermano. Después de que los revisé, hablé con Nick en privado, y luego decidimos firmar el papeleo para que pudiéramos comenzar el proceso de transferir la propiedad de la empresa a mí. Mis padres querían celebrar el proceso, pero no me sentía cómoda al respecto, porque sabía que, aunque quería vengarme de Brandon por lo que había dicho sobre Nick, no estaba segura de si esta era la manera correcta de hacerlo, ya que ni siquiera estaba interesada en ser abogada. Por eso dejé de ejercer después de 1 año. Por otro lado, a él le encantaba su trabajo, y yo sabía que había estado deseando liderar el bufete durante mucho tiempo. Así que robarle esa oportunidad parecía un poco ético. Pero luego lo pensé y me di cuenta de que no le estaba robando nada, porque mis padres me lo habían ofrecido en bandeja de plata, y simplemente lo estaba aceptando. Todavía, en el fondo de mi cabeza, me sentía muy incómoda por lo que acababa de suceder, así que no tenía ganas de celebrar, y simplemente volví a casa después de eso. Nick y yo no hablamos exactamente de eso,
pero ayer mis padres me dijeron que querían que viniera a trabajar, porque obviamente tendría que reincorporarme. Luego, ayer, Brandon y yo finalmente nos encontramos cara a cara, cuando entré al lugar de trabajo y mis padres anunciaron, delante de todos, que yo me haría cargo de todo en un par de meses, después de que ellos se jubilaran. Todos parecían confundidos, porque obviamente la gente esperaba que Brandon se hiciera cargo. Mi hermano no dijo nada exactamente, pero pude ver que no estaba contento con eso. Supongo que no quería hacer una escena pública, así que no dijo nada en ese momento. Pero más tarde, en el día, explotó. En la noche, después de que regresé a casa, Brandon me llamó desde un teléfono quemador y me dijo que sabía que estaba haciendo esto a propósito, pero que ya había tenido suficiente y quería que impidiera que nuestros padres me dejaran la empresa. La forma en que me hablaba, su tono era muy autoritario y mandón. No me gustó, así que le dije que no iba a hacer nada por el estilo, porque, en última instancia, nuestros padres me habían pedido que me hiciera cargo, y si me encontraban apta para hacerlo, no veía por qué tendría que declinar. Además, él se había buscado esto a sí mismo al ser horrible conmigo y con Nick, para ser más específica, así que no tenía por qué sentirme mal por él. Le dije que iba a hacerme cargo de la empresa y que él tendría que trabajar para mí, y que, si no podía soportarlo, entonces debería renunciar mientras estaba por delante. En ese momento, comenzó a gritarme y me dijo que todo lo que estaba haciendo era extremadamente poco ético, y que se aseguraría de demandarme a mí y a nuestros padres. Dijo que no tenía derecho a destruir su futuro solo porque había insultado a mi esposo, especialmente considerando el hecho de que lo que había dicho sobre Nick ni siquiera era falso. Eso me molestó y, de repente, estaba gritándole, y las cosas se convirtieron en una pelea a gritos. Nos maldecíamos, nos decíamos cosas horribles, y todo fue realmente malo. Al final, antes de colgar, simplemente me dijo que lo que le estaba haciendo era mucho más repugnante y patético que lo que él había hecho, y que no podía creer que estuviera siendo tan poco ética y egoísta. Me dijo que iba a renunciar a su trabajo, si eso era lo que yo quería, pero que también se aseguraría de que nos hiciera justicia por ser injustos con él. Y, aunque no creo que tenga una base legal para sostenerse, tampoco creo que lo que estoy haciendo esté bien. He hablado con Nick sobre esto una y otra vez, y me ha dicho que no tengo nada de qué preocuparme. Incluso mis padres me han asegurado que no estoy haciendo nada malo. Pero, aún así, no puedo evitar sentir que lo que estoy haciendo no está bien, porque, incluso cuando me gritaba por teléfono, podía decir que Brandon estaba devastado por todo. Ahora mismo me he quedado sin palabras, y siento que realmente necesito ayuda. Así que, Aida, le agradezco que haya aceptado hacerse cargo del bufete de abogados de mis padres, que se suponía que mi hermano heredaría después de jubilarse. Actualización 1. Los comentarios me han dado mucho en qué pensar. En primer lugar, siento que necesito ser clara sobre una cosa: no disfruto ser abogada. Nunca lo disfruté. Simplemente lo hice porque eso era lo que mis padres querían, y yo no era particularmente ambiciosa sobre nada más en ese entonces. Tenía un don para la repostería y esas cosas, pero nunca pensé en tomarlo como carrera. Ahora, por supuesto, siento algo diferente sobre todo el asunto y realmente amo lo que hago. También sé con certeza que, si me hago cargo de la empresa, voy a tener que renunciar a mi negocio, porque simplemente no habrá suficiente tiempo para que yo haga todo. Y no estoy segura de si quiero hacer eso. Cuando realmente llega el momento, supongo que eso es lo que me ha estado haciendo sentir incómoda, el hecho de que voy a tener que renunciar a todo lo que he construido desde cero en los últimos años. Tendré que estar de acuerdo en que mi negocio de panadería no es tan exitoso como el bufete de abogados de mis padres, pero esto es lo que me da felicidad. Y la idea de renunciar a todo solo para vengarme de mi hermano parece muy mezquina, ahora que lo pienso. He hablado con Nick al respecto, le he dicho cómo me siento, y me dijo que, si no quiero hacerme cargo del bufete de abogados y volver a trabajar allí, entonces no tengo que hacerlo. Puedo simplemente hablar con mis padres y poner fin al proceso. Pero, al mismo tiempo, realmente no quiero que Brandon se salga con la suya después de todo lo que ha hecho, y termine heredando el bufete de abogados de todos modos. Lo único que mis padres han sido muy claros al respecto es que quieren que la empresa permanezca dentro de la familia. Es algo nepotista, pero eso es lo que quieren, y no puedo negarles eso. Así que, si no soy yo, será Brandon, y eso no es algo con lo que esté bien. Pero no sé cómo comunicar esto a mis padres, así que no les he dicho nada sobre lo que he estado sintiendo. Además, también parece muy mezquino, igual de mezquino que hacerse cargo de la empresa, aunque no quiera hacerlo, solo para que él no herede. Si no más. Pero Nick me ha dicho que lo que sea que esté sintiendo es completamente normal, porque la situación entre Brand y yo se ha deteriorado hasta un punto sin retorno. Podría haber mejorado si se hubiera disculpado conmigo en algún momento, pero no lo ha hecho, y sé que, incluso si se disculpa, no tendrá sentido, porque no lo dice en serio. Así que eso es todo, y estoy realmente confundida sobre cómo hacerles llegar esto a mis padres a partir de ahora. Actualización. También, finalmente lo hice. Corté el Band-Aid y finalmente tomé la decisión de hablar con mis padres sobre lo que había estado sintiendo. Habían pasado 8 días desde Acción de Gracias, y creo que había transcurrido una cantidad significativa de tiempo antes de que el proceso avanzara más. Sabía que tenía que reunir mi coraje y hablar con mis padres, decirles que no quería hacerme cargo de la empresa. Les tocaría a ellos, especialmente porque acababa de firmar el papeleo hace una semana, pero tenía que hacerlo. Así que los invité a cenar anoche y finalmente les conté todo, con Nick a mi lado. Inicialmente,
reaccionaron exactamente de la manera que esperaba. Estaban muy molestos por eso y me dijeron que, si no estaba segura, entonces no debería haber firmado el papeleo en primer lugar. Tuve que sentarme a escuchar un sermón sobre la indecisión, pero fue una observación bien merecida, así que no dije nada. Más tarde, aunque parecieron entender el dilema por el que estaba pasando y me dijeron que, si quería hacerme cargo de la empresa pero no participar en ninguna de las operaciones legales, aún podía hacerlo. Sin embargo, yo simplemente no quería ser parte de nada de eso en ninguna capacidad, porque, con toda honestidad, encontraba ese tipo de cosas muy aburridas. Traté de ser transparente con mis padres, así que, aunque no parecieron contentos con mi decisión, me dijeron que estaba bien. Luego vino la parte más difícil, porque también tuve que decirles exactamente por qué había aceptado el puesto en primer lugar. Tuve que decirles que no quería que Brandon heredara la empresa. Eso fue un poco impactante para ellos, porque normalmente no soy una persona mezquina o vengativa. Pero, honestamente, ya no podía soportar a Brandon, y su comportamiento me ha estado poniendo de los nervios durante mucho tiempo. El incidente del Día de Acción de Gracias fue como el último clavo en el ataúd, y les dejé muy claro a mis padres que me molestaría mucho si Brandon, a pesar de todo, terminara haciéndose cargo de la empresa eventualmente. Por supuesto, mis padres me escucharon y me dijeron que podían entender cómo me sentía. También estuvieron de acuerdo conmigo. Se vería muy débil de su parte pedirle a Brandon que se hiciera cargo de la empresa, especialmente después de lo que sucedió recientemente. Además, ya habían anunciado que yo iba a tomar el control frente a todos en la oficina, y no querían que sus empleados desconfiaran de ellos o algo así. Así que ya había muchos problemas que resolver, pero el más grande era que mis padres querían que la empresa permaneciera en la familia. Y la única forma de asegurarse de eso sería pedirle a Brandon que se hiciera cargo en mi lugar. Pero también hubo muchos problemas con eso. Por ejemplo, después del incidente de Acción de Gracias, Brandon había decidido ignorar a nuestros padres durante casi 3 días, por lo que el trabajo se vio afectado. No se había presentado en ese tiempo debido a una pelea personal que había tenido con nuestros padres la noche anterior, y eso fue muy poco profesional de su parte. Por supuesto, cuando finalmente lo hizo, mis padres anunciaron que yo me haría cargo de la empresa. Y después de eso, dejó de presentarse al trabajo una vez más, pero ni siquiera ha renunciado. Por lo tanto, su relación con Brandon es bastante tensa en este momento, y no saben, incluso si le piden que se haga cargo una vez más, si va a aceptar o no. Así que esa es una. Y, por supuesto, además de eso, los hará parecer realmente débiles e indecisos. Aparte de Brandon, ni siquiera pueden pensar en nadie más que esté dispuesto a tomar la empresa. También intenté que pensaran en empleados serios que amaran la empresa y fueran tan sinceros con su trabajo como lo habían sido mis padres, y tenían un par de nombres, pero podía decir que, en sus corazones, no estaban listos para aceptar que alguien de fuera de la familia se hiciera cargo de la empresa que habían construido. Sabía con certeza que no podía obligarlos a hacer algo así en una sola reunión, y que tendría que convencerlos en el lapso de un par de semanas, como mínimo. Así que finalmente dejé el tema, pero estoy bastante segura de que, al final del día, van a tener que elegir a alguien de fuera de la familia, porque yo no estoy interesada y Brandon no va a volver, eso es seguro. Obviamente, me siento terrible por haber puesto a mis padres en una posición tan difícil y siento que no debería haber aceptado firmar el papeleo en primer lugar sin pensarlo bien. Tomé una decisión muy apresurada y ahora todos estamos pagando por ello. Pero, luego, estoy feliz de que, al menos, Brandon no se saldrá con la suya con todas las cosas horribles que ha dicho sobre Nick, no solo en Acción de Gracias, sino durante tantos años. Ya es hora de que alguien lo haga responsable de su comportamiento, y me alegro de poder hacerlo. Sé con certeza que realmente amaba y valoraba su trabajo, pero ahora lo va a perder solo por su propia arrogancia. Incluso ahora, no se ha disculpado conmigo ni con Nick, y, en este punto, honestamente, ni siquiera lo quiero. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Afortunadamente, mis padres finalmente han nombrado a un sucesor diferente, un empleado muy diligente que ha estado trabajando con ellos durante años. Aunque no es familia, es casi tan bueno como la familia. Me llevó mucho tiempo convencer a mis padres de que sería una buena idea nombrar a alguien que no fuera de la familia en mi lugar, porque, en última instancia, no había ninguna garantía de que la firma siempre permaneciera dentro de la familia. Porque, ¿qué pasa si sus nietos no quieren convertirse en abogados? Entonces, inevitablemente, la empresa pasaría a alguien fuera de la familia, y ni siquiera sabrían cómo controlar la situación. Así que, al menos ahora, esta sería su propia elección, porque yo no estoy interesada, Brandon no se lo merece y, por lo tanto, sería justo dejar que alguien que realmente estuviera interesado y trabajara lo suficientemente duro se hiciera cargo. Finalmente, les llevó un tiempo asimilar esa idea, pero finalmente aceptaron y han hablado con él, así que pronto comenzarán el papeleo y descartarán todo lo que tuviera que ver conmigo. Brandon, por otro lado, envió un correo electrónico a nuestros padres con su renuncia hace un par de días, y dijo que iba a comenzar su propio bufete de abogados. Se jactó de cómo estaba logrando que sus suegros lo financiaran en su ambicioso proyecto, porque nos había prometido que nos arrepentiríamos de la forma en que lo habíamos tratado. Bien, tiemblo maderas, realmente ya no me importa lo que haga. Cualquier relación que tuviéramos como hermanos se ha roto ahora, y no creo que tenga ningún interés en repararla. Nick y yo somos felices juntos, y mis padres también están contentos con la situación, así que no hay nada más que me importe. Por supuesto, en algunos momentos me siento mal por el hecho de que Brandon y yo solíamos ser tan cercanos de niños, pero ahora ni siquiera queremos vernos.
Realmente no puedo evitar sentirme así de vez en cuando, pero luego recuerdo la forma en que trataba a Nick y cuánto ha cambiado del pequeño que solía ser mi mejor amigo en todo el mundo. Hubo un momento en que éramos solo nosotros dos contra el mundo, pero ahora él no es la misma persona que solía ser. Yo tampoco. Nick es mi prioridad, y si alguien lo insulta o lo humilla, no quiero tener nada que ver con esa persona. Y eso va para todos, incluyendo a mi propia familia. Así que, sí, me siento mal por la forma en que las cosas han resultado, pero no me siento mal por nada de lo que he hecho. La gente puede llamarme mezquina, la gente puede llamarme vengativa, pero, al final del día, sé que solo estoy tratando de ser una buena compañera. Síguenos para más historias.